las funciones de texto en Excel la encontramos desde la pestaña Fórmulas en la biblioteca de funciones en la opción Texto. En este ejercicio vamos a utilizar estos datos y en estas celdas aplicaremos las funciones de texto. Dice, aplica una función que muestre los apellidos en mayúscula. Es decir, quiero que los apellidos que aparecen en esta celda aquí me aparezcan como mayúscula. Esta es una función que se llama mayusc. Dice que convierte una cadena de textos en letras. Y esta función tiene un parámetro. Veamos cómo la vamos a utilizar. Selecciono la celda, ingreso el signo igual y escribo el nombre de la función. Como hemos visto, la función se llama mayusc. Voy a seleccionarla o terminar de escribirla. Esta función mayusc necesita un parámetro. Ese parámetro debe ser un texto o una celda que contiene un texto. En este caso, debiera ser la celda que contiene los apellidos, es decir, la celda C5. Cierro los paréntesis y presiono Enter. Ahora ha colocado estos apellidos de esta celda, lo ha colocado en mayúscula. Si en algún momento cambio los datos, por ejemplo, voy a escribir aquí mis apellidos, también voy a obtener esa misma información en mayúscula en esta celda. Ahora nos dicen, aplica una función que muestre el nombre propio, en nombre propio los nombres, es decir, estos nombres. Entonces, la función que me muestra en nombre propio se llama nom propio. Nom propio. Se convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Veamos, entonces selecciono la función, también me pide como referencia un texto o una celda que contiene un texto, que en este caso será la celda C6, y observemos que me coloca la primera letra de cada palabra en mayúscula. Ahora voy a poner mis nombres, Karen, Giovanna, y observamos que me pone la K de Karen y la G también de Giovanna en mayúscula. Esta es la función nom propio. Luego dice, aplica una función que muestre las 3 primeras letras de la nacionalidad, es decir, que muestre la letra P, E y R, ¿no? De acuerdo a lo que está en esta celda. Entonces, una función que me muestra las 3 primeras, en este caso letras o caracteres, de un dato, es la función derecha. Entonces voy a seleccionar signo igual, escribo la función que se llama la función izquierda, perdón, porque la función derecha lo hace desde justamente la última parte, la función izquierda. Desde la izquierda, porque me piden las 3 primeras. Si me dijeran las 3 últimas, entonces tomaría desde la derecha. Entonces desde la izquierda, y luego esta función izquierda necesita 2 parámetros. Este parámetro, el primero, es un texto o una celda que contiene un texto, en este caso la celda que tiene la nacionalidad, la C7, coma para pasar al segundo parámetro. Recordemos que también podría ser punto y coma de acuerdo a la configuración regional de su Windows. Y el segundo parámetro es el número de caracteres, es decir, cuántos caracteres de este texto quiero que aparezcan. Y en este caso me piden 3. Entonces colocamos 3, cierro paréntesis y observemos que ahora me ha devuelto per. Si me dijeran las 3 últimas, vamos a poner aquí
si me dijeran así, las tres últimas, entonces en vez de izquierda colocaría derecha. La función derecha tiene los mismos parámetros, el texto y el número de caracteres, ¿no? Solamente que va a colocar los tres últimos caracteres. Bueno, vamos a dejarlo como estaba las tres primeras. Por lo tanto, aquí dejaré izquierda. Ahora nos piden que aplique una función que concatene los nombres y apellidos. Así que quiero que aparezca junto en toda esta celda, que aparezca todo mi nombre completo, tanto nombres como apellidos. Entonces, la función se llama concatenar, igual concatenar, y esta función concatenar puede unir varios textos o celdas que contienen textos. En este caso, la celda B14, coma, y acá podría poner la celda B11 que contiene los apellidos. Si yo hago esto, lo que obtengo es efectivamente los nombres y apellidos, pero juntos. Fíjense, Karen, Giovanna, no hay espacio aquí de frente, Serpa y Yerena, porque está uniendo los textos de esta celda con los de esta. Entonces, si yo quiero que aparezca un carácter que es el espacio en blanco entre los nombres y los apellidos, entonces vuelvo a entrar a la función que he creado aquí, que he utilizado aquí, pongo coma y entre comillas voy a colocar el carácter que quiero que aparezca, que en este caso es un espacio en blanco. Y fíjese que ahora sí saldría Karen Giovanna, espacio en blanco, Serpa. Entonces, así es como puedo utilizar la función concatenar. Si voy a colocar un texto o un carácter, que en este caso es un espacio en blanco, tengo que colocarlo entre comillas. Finalmente, me dice que aplique varias funciones para crear un código con los dos últimos números del DNI, un guión bajo y las tres primeras letras de la nacionalidad. Entonces, como me dice los dos últimos números, recordemos que, como hemos visto acá, las tres primeras era izquierda, los últimos era derecha. El guión bajo lo puedo utilizar para unirlo con esto, con el concatenar, y las tres primeras con el derecha. Es decir, aquí ya no voy a aplicar una sola función, sino varias funciones. Empiezo con la función concatenar. La función concatenar es que me va a unir varios textos. El primer texto que quiero que aparezca son los dos últimos números del DNI. Entonces, ¿quién me da los dos últimos números? La función derecha. Derecha tenía dos parámetros. Texto, que viene a ser la celda que contiene el DNI, coma, ¿cuántos caracteres quiero? El número de caracteres, 2. Quiero que aparezcan 2. Cierro el paréntesis de derecha. Ese es mi primer texto para unir, para concatenar, coma, para pasar al siguiente parámetro, y vengo al segundo texto, que es un guión bajo. El guión bajo, como es un carácter, lo voy a colocar entre comillas, guión bajo, cierro comillas, luego coma, y paso al tercer texto, que es las tres primeras letras de la nacionalidad, o sea, lo que está acá. Entonces pongo izquierda, que ya sé que me da desde las primeras. En este caso, la nacionalidad que se encuentra en la celda C7, coma, tres primeras letras, 3. Cierro paréntesis de izquierda. Y ahora sí puedo cerrar paréntesis de concatenar. Fíjense que aquí estaría los dos últimos números de el DNI, el guión bajo y las tres primeras letras de la nacionalidad, ¿no? Ahí está, los dos últimos números del DNI, el guión bajo y las tres primeras letras de la nacionalidad.
Y así es como hemos aplicado varias funciones de texto para crear un código como este.